Caso del asesinato en serie de Chalchuapa. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, pues vamos a ello. El tema que traemos hoy es... Este es de los que se quedan grabados, es un tema muy oscuro. El caso del asesino en serie de Chalchuapa. Sí, es un caso durísimo. Tenemos bastante material y la idea es intentar desentrañar no solo los crímenes, que ya son terribles, sino también las grietas del sistema que todo esto dejó al descubierto. Porque la historia de Hugo Ernesto Osorio Chávez no es solo la de un monstruo y ya está. No, para nada. Es la historia de un ecosistema que, de alguna forma, le permitió actuar. Al revisar toda la información, lo que más impacta, más allá de la brutalidad, es la cantidad de alarmas que sonaron durante años. ¿Y que nadie escuchó? O que nadie quiso escuchar. Es que nos obliga a preguntarnos cómo es posible que una casa, en una calle normal, a la vista de todo el mundo, se pudiera convertir en un cementerio clandestino. Pues si te parece, empecemos por el momento en que todo estalla. La noche del 7 de mayo de 2021. Porque sin lo que pasó esa noche, es muy probable que el horror hubiera continuado. Sí, esa noche lo cambia todo. Y todo se precipita por una mezcla de engaño y un acto de valentía totalmente desesperado. La clave aquí es la familia Lima. Ajá. Hugo Ernesto Osorio Chávez se había metido en sus vidas por completo. Era muy cercano a Mirna Lima, la madre, de 55 años, y a sus hijos Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26, y Alexis Palomo Lima, de 24. Hasta el punto de que a veces atendía la tienda de la familia, ¿no? Exacto. Se había ganado su confianza de una forma total. Y claro, usó esa confianza para tenderles la trampa. La familia tenía problemas económicos y él les ofrece una supuesta solución. Una solución que era, en realidad, una sentencia. Alexis Palomo Lima, el hijo, había tenido que dejar de estudiar medicina por dinero. Y Hugo Ernesto Osorio Chávez les cuenta que su hermano es traficante de personas, un coyote, y que puede llevar a Alexis a Estados Unidos. ¿Por cuánto dinero? Por $7.000. La familia, imagínate, hace un esfuerzo tremendo para juntar el dinero. Y el 7 de mayo por la mañana, Alexis se despide. Supuestamente empieza su viaje. Pero nunca llegó a salir del país. No. Claro, esa misma noche, Hugo Ernesto Osorio Chávez llama a la madre y a la hermana, a Mirna y a Jacqueline. Les dice que han secuestrado a Alexis y que tienen que ir a su casa. Las atrae con un engaño. Sí. Y es ahí, dentro de la casa de la calle Estévez, donde se desata toda la violencia. Pero pasa algo que él seguramente no se esperaba. Que Jacqueline lucha. Jacqueline Cristina Palomo Lima lucha por su vida, de una forma heroica. Consigue escapar de la casa un momento. Y sus gritos alertan a los vecinos. Es una imagen terrible. Los vecinos la ven salir corriendo y a él detrás, persiguiéndola con un tubo de hierro. Sí, es que es de película de terror. La alcanza, la golpea en la cabeza con una brutalidad tremenda y la arrastra otra vez para adentro. Las huellas de sangre que dejó ella en la puerta son... en fin... su último grito de auxilio, un grito que esta vez sí se escuchó. Y los vecinos llaman al 911, pero la ayuda no llega enseguida. No, y esto es clave, la ayuda tarda una eternidad. La patrulla de policía tardó 70 minutos en llegar. 70 minutos. 70, y la subdelegación de policía estaba a menos de 2 kilómetros. Es que es muy difícil de entender esa demora. Cuando por fin llegan y entran por la fuerza, ¿qué se encuentran? Pues una escena dantesca, los cuerpos de Mirna y Jacqueline. Y a Hugo Ernesto Osorio Chávez en el suelo, haciéndose el muerto sobre otro cadáver. Se había cortado las venas en un intento bastante burdo de escapar. Pero el horror no se acababa ahí, ¿verdad? Ahí es cuando la historia da un giro todavía más oscuro. Exacto, porque no eran las únicas víctimas. Al registrar la casa, en el patio, la policía encuentra 2 cuerpos más. ¿De quiénes? El del joven Alexis Palomo Lima, el que supuestamente iba a Estados Unidos, y el del propio hermano del asesino.
Y claro, ese hallazgo es lo que hace que salten todas las alarmas y se den cuenta de que tienen que seguir cavando. Y ahí es cuando descubren que no están en una casa con un patio, sino sobre una fosa común. Ahí es cuando descubren el cementerio clandestino. El patio se había convertido en eso. Las cifras en ese momento, fueron muy confusas, ¿no? Se hablaba de números muy diferentes. Sí, fue un caos informativo. Las autoridades daban datos contradictorios. Primero se habló de 18 cuerpos, luego la cifra subió a 25 y algunas versiones extraoficiales de gente que trabajó allí sugerían que podían ser hasta 40. Madre mía. Y lo que sí se confirmó, y esto es escalofriante, es que entre las víctimas había niños. Se encontraron los restos de un niño de 2 años, otro de 9 y una niña de 7. Tenemos que hablar del perfil de este hombre. ¿Qué se sabe de su método? ¿De cómo actuaba? Pues los investigadores lo definieron, y cito textualmente, como un psicópata sexual. Su método era muy sistemático. Usaba las redes sociales para contactar con mujeres, normalmente jóvenes y en situación de vulnerabilidad. Claro, se aprovechaba de su desesperación. Totalmente. Les ofrecía falsos trabajos o, como a la familia Lima, ayuda para migrar. Era un depredador que buscaba presas fáciles. Y una vez que las tenía en su casa. La violencia era extrema y tenía un punto casi ritualista. Las agredía sexualmente y después las mataba con objetos contundentes. En su confesión, que es un documento terrible, llegó a admitir que practicaba la necrofilia. Y el acento entraron una parafernalia que añade otra capa de horror al asunto. Máscaras de películas de terror como la de Jason Voorhees de Viernes 13, figuras de la Santa Muerte, cuchillos. Todo apunta a que aterrorizaba a sus víctimas antes de matarlas. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. Y la pregunta que yo creo nos resuena a todos es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que algo así ocurra sin que nadie se dé cuenta? Pero la respuesta, que es lo más frustrante, es que sí hubo señales. Muchísimas. Es que hubo muchísimas señales y fueron ignoradas sistemáticamente. Para empezar, Hugo Ernesto Osorio Chávez no era un ciudadano cualquiera. No había sido policía. Exacto. Fue agente de la Policía Nacional Civil casi 10 años, de 1997 a 2005. Y no se fue, lo expulsaron. Lo echaron del cuerpo porque fue condenado por abusar sexualmente de una menor. Cumplió cárcel por eso hasta 2011. O sea que el sistema ya sabía perfectamente que era un delincuente sexual y que además había sido policía. Una bandera roja enorme. Enorme. Pero es que hay más, y aquí es donde la negligencia ya roza lo criminal. Nada más salir de la cárcel en 2011, su nombre ya aparece como el principal sospechoso en otro caso muy conocido allí, el caso Flor de Loto. ¿Qué era ese caso? Investigaba la desaparición de 8 mujeres jóvenes en esa misma zona. Y él era el sospechoso número 1. Pese a las evidencias, nunca llegaron a acusarlo formalmente. El caso simplemente se quedó estancado. Es increíble, o sea que ya se le relacionaba con desapariciones de mujeres desde hacía una década. Sí, y hay testimonios directos de esto. El de Marta Alicia Palacios, la madre de una de las chicas desaparecidas en 2011, Ingrid Alicia Linares Palacios, es devastador. ¿Qué cuenta ella? Ella ha contado que desde 2013 sabía que Hugo Ernesto Osorio Chávez era el principal sospechoso de la desaparición de su hija. Se lo dijo a las autoridades, insistió, suplicó. Durante casi 10 años la ignoraron por completo. Solo recibía silencio y burocracia. Entonces, claro, cuando el caso explota en 2021 por los gritos de Jacqueline, la reacción de las autoridades con todos estos antecedentes fue bastante controvertida. Fue una estrategia de control de daños, clarísimamente. El gobierno del presidente Nayib Bukele estaba en plena promoción de su gran plan de seguridad, el Plan Control Territorial. Lo vendían como la solución definitiva a la violencia. Y un cementerio clandestino con decenas de víctimas, muchas de ellas recientes, no encajaba en esa narrativa, claro. Para nada. Era una mancha enorme.
Así que la comunicación oficial al principio fue intentar enmarcar todo como si fueran crímenes antiguos, de hace más de una década, algo que contradecía la propia confesión del asesino, que hablaba de asesinatos en 2020 y 2021. Incluso sancionaron al criminólogo de la Fiscalía. Sí, a Israel Tikas, un criminólogo muy reputado. Le prohibieron dar información a la prensa sobre los hallazgos. Un intento clarísimo de controlar el relato. Y si la gestión mediática fue polémica, la judicial fue, un escándalo. Sí, esto es de traca. La Fiscalía le da a Hugo Ernesto Osorio Chávez el estatus de testigo criteriado. Que, para que se entienda, es como un acuerdo de colaboración, ¿no? Exacto. Le ofrecen beneficios, una pena reducida, a cambio de que delate a una supuesta red de 10 cómplices. O sea, que basan todo el caso en la palabra de un asesino en serie psicópata confeso. Precisamente. ¿Y el resultado? Pues fue un desastre judicial. En el primer juicio, una jueza absuelve a 9 de los 10 acusados. Su argumento: que el testimonio del asesino, la única prueba real, no era creíble. Lógico. Tuvo que haber una apelación, anular el fallo y celebrar un segundo juicio para que, finalmente, los condenaran. Pero todo el proceso fue un reflejo de una estrategia legal, como mínimo, muy cuestionable. Hemos hablado del asesino, del sistema, pero es fundamental que no perdamos de vista a las víctimas, que no son solo números en una fosa. Por supuesto. Está la familia Lima, claro, y la figura de José Cruz, el abuelo de Jacqueline y Alexis, y padre de Mirna, que lo perdió todo literalmente, en una noche. Su visión es desgarradora, pero muy lúcida. Sí, él tiene una frase que lo resume todo. Dice que el sacrificio de su nieta, Jacqueline Cristina Palomo Lima, ese intento heroico de huir, fue lo que por fin trajo la verdad para muchas otras familias que llevaban años buscando. Y es que la casa se convirtió en un lugar de peregrinación. Sí, en un sombrío lugar de peregrinación. Decenas de familiares de personas desaparecidas de todo El Salvador fueron hasta allí, con la foto de su ser querido en la mano. Con esa mezcla terrible de esperanza y de terror de encontrar por fin una respuesta, aunque fuera la peor. Claro. Y eso visibilizó otra tragedia enorme, la de los desaparecidos en El Salvador. Las cifras son abrumadoras. Se habla de más de 40.000 personas en los últimos 15 años. Es un drama silencioso que este caso sacó a la luz de la forma más brutal. Pero hay otra capa de víctimas en esta historia, una que a menudo se pasa por alto. Sí, una muy importante. La propia familia del asesino. Su expareja, sus hijos. Exacto. Su expareja, a la que las fuentes llaman María, y sus hijos se convirtieron en parias de un día para otro. La comunidad se volvió contra ellos. Dejaron de comprarle las tortillas que ella vendía para vivir, la acusaban en la calle de ser cómplice, sin ninguna prueba. Y los hijos sufrieron el estigma, claro. El estigma y la discriminación por ser quienes eran. Son víctimas totalmente indirectas, atrapadas en la onda expansiva de un horror que ellos no provocaron. Entonces, al final, la conclusión es que el caso de Chalchuapa es la historia de un monstruo, sí, pero es mucho más que eso. Es la radiografía de un sistema que falló a todos los niveles. A todos. Falló al no supervisar a un exagente violento. Falló al ignorar las denuncias durante una década. Y falló al intentar gestionar la crisis con opacidad en lugar de con transparencia. La casa de la calle Esteves ya no esconde secretos, pero la herida que dejó sigue muy abierta. Completamente. Y creo que esa es la reflexión final, ¿no? Se destapó el cementerio clandestino en el patio de este hombre, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros chalchuapas siguen ocultos? Claro. Y no me refiero solo a fosas físicas, me refiero a los chalchuapas metafóricos, los que se esconden en la burocracia que archiva los casos, en la indiferencia que normaliza las desapariciones y sobre todo en esa cultura de impunidad que permitió que un asesino actuara durante tanto tiempo a plena vista. Voz en off. Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.